Bienvenidos una vez más a su podcast Arroz con Mango y más. Les saluda Alejandro en una continuación, en un complemento de lo que fue el episodio que acabaron de ver en la plataforma de Spotify en formato audio sobre las adicciones. Hablemos de adicciones, se llamó una conversación muy interesante que tuvimos hace poco con Jason. Jason, como saben, pues estaba aportando lo que fue toda una conversación de un episodio pasado que fue llamado Sanación y que sobre el cual ahora complementamos con eh, lo que tuvo que ver con este proceso de las adicciones. En general muchachos, porque podemos ser adictos al celular, al café, a drogas, al sexo, como lo fue la historia de Jason. eh, o en mi caso, al juego y a las apuestas deportivas. Eh, la intención de este episodio no es otra que además de mostrar la cara, de complementar esa conversación que fue tan nutritiva para el alma, para el conocimiento, para las personas que probablemente no han pasado por esto y que ojalá no lo tengan que vivir ni por ustedes ni por algún familiar de ustedes, pero eh, que son historias duras, que son historias que vienen a decirnos quiénes somos en nuestro presente, historias que vienen a decirnos de qué estamos hechos o para qué vinimos acá o cuál fue la razón de esto, porque fíjense que en el episodio de adicciones buscamos mucho el origen, hablamos mucho de esas heridas del alma, que fue el episodio anterior también aquí, eh, por las cuales en algunos casos pueden terminar en simples trastornos naturales o normales, vamos a decirlo así, de un comportamiento específico, como podemos caer en conductas compulsivas, como fue mi caso. Y la idea de este episodio, para complementar mucho lo que fue la conversación con Jason, es como contar la historia, mi historia, porque a pesar de tener 43 años y haber vivido una vida muy hermosa en general, muy agradecido con muchas cosas, con, con tener familia, con tener salud, con tener un techo, con tener un plato de comida. A pesar de ser una persona que emigró de país hace aproximadamente 9 años, eh, hay un pedazo de mi vida, que son 20 años, prácticamente 17, si lo quieres especificar, donde yo pasé por esa adicción. Y la idea un poco es hacer catarsis, hacer terapia, en casos recordar cosas que probablemente no quieras recordar, que mi mente guarde por allí en archivos esos que ocultos que no quiera. Y, y bueno, la intención también es como mostrar a aquellas personas que aún puedan seguir en ese oscuro mundo, luchando contra esa adicción específica que estés pasando. Amigo, amiga, es posible salir, es posible reconstruirte, es posible retransformarte, es posible recoger todos los pedazos de lo que vas dejando en el camino, con cada evento, con cada historia oscura, con cada mala noche, con cada horrible noche. Es posible recoger todo eso y, y empezar algo nuevo. Porque obviamente mantenemos una esencia de personalidad, de amor por la vida, de querer seguir adelante. Pero hay un punto, y lo hablábamos con Jason en la conversación de Spotify, hay un punto donde caemos en un estado de conciencia, caemos en una decisión transformadora, en un hasta aquí, en un no más, en un verdadero no más, porque obviamente cuando estás metido o sumergido en una adicción por tanto tiempo, las recaídas, las promesas,
falsas promesas de no lo voy a hacer más, de esta vez sí, ahora por mi familia, ahora lo voy a hacer por el perro, ahora lo voy a hacer porque eh, tengo miedo a morirme, tengo miedo a dejar de estar aquí, tengo temor, pues, ¿sí? Eh, Hay puntos llamados puntos de inflexión que definitivamente nos cambian, nos transforman, nos hacen empezar a ver el mundo y la realidad desde otros ojos y desde otra óptica. Y definitivamente cuando la gente se pregunta, bueno, ¿en qué momento este muchacho reaccionó? Yo creo que para hacer la historia corta, desde el año pasado fue mi última gran reacción. Y, y el cuento es difícil porque antes de llegar a una recaída, normalmente entramos en un inmenso espiral o lo que llaman un bucle, donde das vueltas, 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 donde tu mente se sumerge y se pierde en un mar de oscuros pensamientos, de muy poca autoestima, de solamente concentrarte y enfocarte en que mañana sí vas a acertar esa apuesta, que te saque de los problemas, que te libere de las culpas, que te haga ser feliz, entre comillas, porque en esa adicción que yo padecí existe esa falsa creencia o esa esperanza horrible de que mañana sí va a ser el día. El que juega lotería lo sabrá. De que hoy no, pero mañana sí, estuve muy cerca, me faltó un número, me faltó un resultado, me faltó un poquito para ese montón de dinero, para ese montón de millones. Y ahí entramos en algo muy importante. Y es que se entiende mucho aquí, y lo habló Jason en su momento, que el valor del dinero se ha entendido en esta sociedad como algo, como que sin él no somos nadie, como que sin él valemos mierda, que si no tienes dinero, entonces no tienes la posibilidad de hacer esto, luchar por un sueño, buscar. Y fíjense que al final del cuento, el dinero termina siendo un elemento transitorio, porque a través de él tú pasas de un punto A a un punto B, pero en la mente el dinero es una excusa, es una barrera, viene siendo lo que resolvería todos mis problemas. Y díganme ustedes, muchachos, muchachas, si ustedes tienen un problema familiar, si ustedes no se hablan con sus papás, si ustedes fueron abandonados, si ustedes sufrieron de algún tipo de violencia en su infancia y ahora se ganan la lotería y la cuenta se les llena de ceros a la derecha y no se ve el final. Dígame, ¿se sentirían súper bien? ¿Eso haría que se borrara el abuso de infancia? ¿Eso hace que yo, no sé, le haga una transferencia a mis padres y les diga a partir de ahora no nos vamos a odiar más porque ahora todos tenemos dinero, gracias a que yo tengo dinero? Y ahí va mucho la base de quizás esta conversación, porque pasamos una vida eterna, entera, mejor dicho, buscando el dinero a través de empleos y jefes y seguir reglas y condicionarnos y decir no me gusta esto y no me gusta lo otro, pero es que necesito el dinero. Y vamos como detrás de él, vamos buscando la vida. O realmente no es buscar la vida, es buscar el dinero para creer que podemos entonces tener una vida. Hay una frase que hablaba hace poquito con un amigo sobre los hijos, hablábamos desde el punto de vista de los padres. Y hay una frase que la generación mía la va a, le va a hacer clic apenas la diga y es,
Estudia para que seas alguien en la vida. ¿Y a qué va eso? Eso va mucho a que nos enseñaron desde la creencia social de que para tu poder, imagínense, ser alguien, o sea, naciste y no eres nadie, naciste y no eres nada. Cuando te den un título, porque estudiaste 3 años, 5 años, dependiendo del país donde estés y cuánto dure una carrera universitaria, a partir de ese título empezarás a ser alguien. Y créanlo, muchachos, que en el camino se pierde la gente. En el camino de un estudio universitario, por ejemplo, tienes amores, tienes amistades, que normalmente dicen que son las que permanecen en el tiempo, con quienes compartes los problemas que quizás ya traías en la adolescencia, en la infancia. Muchas veces el título viene a ser simplemente para los que lo tenemos, pues, un- una certificación de que socialmente soy aprobado. Pero como se lo decía ese amigo en esa conversación, ¿de qué me sirve a mí tener un título universitario, con estrella, con maestría, con diplomado, lo que sea? Si yo como persona soy un desastre, si yo como persona no conecto con el entorno, si yo como persona eh, estudié para complacer a un familiar, un mamá, un papá, o una tía, una abuela, y a mí no me gusta esa carrera. ¿Qué lograste? Ah, ahora si eres alguien, ahora si eres alguien, díganmelo ustedes, porque realmente todo el tiempo que necesitamos invertir para estudiar una carrera, de qué manera se diluye y de qué manera se dilata por, no sé, por la vida, porque realmente te das cuenta, no sé, si sacamos cuenta, tú te gradúas normalmente de la universidad entre los 23 y los 26 años. Y hasta ese momento no eras nadie, te pregunto. Hasta ese momento no habías desarrollado ya una personalidad, una forma de ser, una conexión con tu entorno, ¿sí me entienden? O sea, es como, what the fuck, ¿de qué nos están enseñando? El sistema de qué va, de qué trata, por qué nos trata así. Porque acto seguido, a haberse graduado y ser alguien, ahora vas a ser alguien, entonces es después que trabajes y tengas un buen trabajo, un trabajo reconocido, que te dé estatus, que te dé dinero, que te dé posición en la sociedad, porque entonces hay gente que vive pensando que por el cargo que tiene lo van a tratar, que por el cargo que tiene lo van a querer o lo van a valorar. Eres una pieza dentro de una maquinaria empresarial o laboral y ya está. Con las habilidades que tú puedas desarrollar en ese cargo. Eso es lo más específico de esa actividad o esa función. De 8 de la mañana, no sé, a 6 de la tarde y los sábados hasta el mediodía, libras los fines de semana, no sé, los horarios como existen en este momento, pero a lo que voy es, tu vida no puede girar en torno a un trabajo, ya que estudiaste una carrera y que aparte, porque lo demás, entonces va a cobrar peso. Es como el cuento de la persona que trabaja toda su vida y espera con ansias y con anhelos y con sueños, perdón, el tener 65 años en promedio, que es la edad para jubilarte, para pensionarte, y a partir de ahí dice, bueno, ahora sí llegó la hora de vivir, ahora sí llegó el momento de expandirme, y el cuerpo, amiguitos, amiguitas, a esa edad si no se cuidó, porque aparte tuvo una vida sedentaria, donde no entrenó, donde no le dio importancia al ejercicio, donde se dedicó 100% a todo lo que esos trabajos le demandaban mentalmente y energéticamente, pues, compadre, lo que va a quedar en ese cuerpo de 65 años es alguien agotado, reventado, que ya no tiene la suficiente capacidad
energética para reactivarse, para reacondicionarse. Y ahí es donde voy dando el ejemplo. Ah, pero ya es pensionado, ya renunció, ya tiene una cantidad específica, era muy bueno ahorrando, tiene mucho dinero en el banco. ¿Quién se va a usar ese dinero? Dos, dos razones. O las van a usar sus familiares más jóvenes que vienen detrás, o él se lo va a gastar en una clínica recuperando y curando y sanando problemas humanos del cuerpo que se le generen o se le hayan acumulado en el paso de esos últimos 15 años para llegar a esa edad. Entonces, y no para desconectarme del tema, porque muchos dirán, bueno, pero es que Alejandro dijo que iba a hablar de su adicción y no está hablando de su adicción. Es que cuando yo les hablaba de la recaída del año pasado, yo decía, eh, ¿cuántas veces más? ¿Cuántas veces más vas a estar aquí? En ese momento no había una bicicleta que me escuchara, en ese momento tu círculo social, cuando tú empiezas a reconocer que te estás rompiendo en pedazos, ah, gran parte de ese entorno se voltea. Y ojo, no estoy diciendo que eso esté bien, no estoy diciendo que eso esté mal. Eso digamos que en estos tiempos se ha normalizado mucho, pero por dos razones. Creo que porque uno no es 100% honesto porque estás pasando por la vergüenza. También lo hablamos con Jason, porque estamos pasando por esa lucha tan pendeja de es que no quiero que me descubran porque qué van a pensar de mí. Es que no quiero que sepan que yo hago esto hace tanto tiempo. Es que yo. Y es tu ego protegiéndose. Es tu ego no dejándose vencer. Es tu ego demostrando que sí puedes salir aunque estés en la inmundicia, que estés en el subsuelo, aunque estés en el famoso fondo. Entonces, las recaídas son en ese aspecto sabias desde el punto de vista donde lo veas. Porque cuando es la última recaída, cuando a partir de allí las elecciones, las decisiones, los cambios de energía, los cambios de actitud empiezan a venir desde tu conciencia, desde tu estado de la humildad, de verdadera humildad, esa que aprendes a los golpes porque tienes que comer lo que haya, porque tienes que comer lo que te den, porque tienes que vestir lo que te regalen de ropa si no tenías, que fue mi caso, porque tienes que dejar de opinar por un momento y callarte, callar esas opiniones que eran tan estúpidas, tan sabias, porque uno cuando está apuntando a la vida de otro, todos podríamos ser especialistas, expertos en decir qué debería ser, qué no debería ser, es que esto está muy gordo, es que tú deberías tener un trabajo así, es que porque no te vas de viaje, es que porque estás perdiendo el tiempo, está miles de frases, miles de frases. El ser humano cuando no tiene que verse a sí mismo, cuando no tiene que reconocer cosas, es muy sabio. Todo, ahí me incluye porque desde esta adicción lo más fácil es señalar a otros para que por esa razón no me volteen a ver a mí y yo pueda seguir cometiendo errores y apostando y destruyendo. Literalmente te destruyes, te autodestruyes. Entonces, digamos que acto seguido a esos momentos de limpieza, de vacío, de sentirte una mierda, de sentirte muy miserable, de sentirte, bueno, no me quise morir, no logré ni morirme. Ahora
vamos a buscar entonces vivir. Y si voy a vivir y seguir estando aquí, entonces esto no puede seguir funcionando de esta forma. Así no va a llegar lejos. Las adicciones las adicciones pesadas que llaman, tienen tres fines, o tres destinos, mejor dicho. Morir, terminar en una cárcel o la locura. Y definitivamente, y un año y medio después, probablemente ya de todo eso, gracias a Dios, gracias a las energías, gracias al universo, yo estoy aquí contándoles mi historia eh, desde un lado distinto, desde un lado de la reflexión, de la tranquilidad, de estar todavía en esos procesos, ojo, de limpiezas espirituales, sobre todo porque yo me fui a buscar el origen. A mí me da mucha curiosidad saber porque a partir de ese momento he seguido muchos contenidos de muchas personas que han pasado por esto y que han salido, unos han decidido continuar ayudando a otros desde ese lugar de las adicciones, otros han preferido contar y vender su propia historia a través de libros, a través de podcasts, a través de, no sé, muchas cosas. Y, y para cada quien es válido. Ojo, para cada quien el cómo evolucione tu enfermedad, el cómo evolucione tu adicción es distinto y es único porque al final somos seres únicos. Lo que les decía era como no se puede retroceder el tiempo. Y muchas de las peores cosas que te deja una adicción es como los recuerdos fuertes, las muchas malas decisiones donde tenías un dinero y no debiste usarlo en eso y lo usaste en eso, donde te llevaste por delante familia, te llevaste por delante amistades, donde abandonaste cosas que realmente eran bonitas, donde agarraste un sueño y lo envolviste en un papelito y lo guardaste por ahí para darle importancia a otras cosas. Ah, pero, pero cuando les digo que el tiempo no va atrás, les digo que ese mismo tiempo pasado sirve mucho. Uf, no saben cuánto. Porque cuando tu mente tiene esa capacidad de irse meses, años, semanas, días atrás, no sé si les ha pasado, pero tiene la capacidad no solo de recordar qué ropa tenías puesta, recordar a dónde estabas entrando, recordar que apagabas el celular para desconectarte, para que nadie te molestara. Y, y para sobre todo recordar la horrible persona que pudiste ser en esos momentos. Esclava totalmente porque eres esclavo. Vives, respiras y solo estás para la adicción, no para más nada. Es impresionante, bro, lo que, lo que somos capaces de llegar a ser. Y por suerte, pues, gracias a Dios, no cometí actos horribles,
hablándoles pues de lo que la sociedad te dice que es algo horrible, como acabar con la vida de otra persona y cosas así, robar un banco, no sé. Sin embargo, obviamente no me siento orgulloso de las cosas que habrán pasado, pero no se imaginan lo fastidioso, no, lo denso, lo potente y lo impresionante que es tener dos vidas al mismo tiempo. Yo soy Géminis y de signo, y mucha gente tiene esa cosa de que a los gemelos, que son dos personas, que el Géminis es doble cara. Si llevas eso a la vida de un adicto que oculta su adicción en otra vida de mentira, no se imaginan lo desgastante para la mente que puede terminar siendo eso. Lo, lo loco, lo frustrante, lo agobiante. Noches sin dormir, noches sacando cuentas, noches pensando dónde más voy a sacar más dinero, cómo voy a terminar el trabajo que me pidieron en la oficina, haciendo tiempo para las personas que le debe, haciendo tiempo para... Y al mismo momento buscando qué apuesta era la apuesta que te iba a sacar mágicamente de ese problema, de esa situación, de todas esas deudas. La adicción al juego tiene una cosa que es muy loca y, y muy horrible, y es que es muy silenciosa. Porque un adicto a las drogas se le puede notar eso cuando está muy extremadamente llevado en los ojos, en su cuerpo, en su cara, se le nota. Un alcohólico también, porque se descuida mucho, porque el aliento al alcohol, porque las cosas que termina haciendo, hablar fuerte, gritar, se nota los síntomas muy fácilmente, pero en este caso, tristemente no pasa así. Y yo puedo estar así aquí y ustedes me pueden ver y tener todo y decir, está tranquilo. Y en esos momentos donde la gente decía eso, yo no estaba tranquilo. La procesión, la cruz, todo lo que llaman, eso lo llevaba por dentro. Porque en esta época, diferente a cuando empecé yo en todo esto, el internet no era de tanto alcance. Y en el mundo de las apuestas, tú tenías que ir a un lugar. Y si estabas encerrado en un turno de trabajo, si estabas haciendo una actividad que no podías evitar, simplemente ese día no ibas. Te generaba los síntomas de la abstinencia, el no poder hacerlo. Pero finalmente al menos no lograbas ir un día menos, que no te destruías. Pero ahora, en internet, está al alcance de un celular, cualquier casa de apuestas, cualquier eh, situación que tú donde quieras, puedes volverte loco, hacer una transferencia, ahora puedes sacar dinero del banco, depositarlo allí, apostar, y todo lo haces desde el celular. Mientras estás en una oficina, mientras estás en la escuela, mientras estás en la universidad, mientras estás... Es una locura. Por eso es un tema tan preocupante ahora en estos tiempos, que es una de las adicciones que está cobrando más fuerza, porque la gente se aferra a que es inteligente, a que va a pronosticar los resultados, a que ahora existe demasiada inteligencia artificial que puede ayudarte a eso, y es simplemente un montón de ilusiones para tu mente, para creer eso y para volverte loco y lanzarte por ese precipicio. Realmente no lo hagan, muchachos. Si están ahí, si se identificaron alguna vez con una adicción así, si tuvieron alguna especie de situación por la cual un familiar, un amigo esté ahí, denle la mano. Como lo decía Jason en la conversación de adicciones, una de las cosas que ayuda mucho a un adicto es la compasión. Porque desde afuera, el que no lo vive, el que no lo entiende, simplemente dice, es un sinvergüenza, no tiene moral, no quiere a su mamá. eh, y a ver, que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, como dice la religión, si nos vamos por ahí, o realmente
va más por un tema de que somos seres humanos y nacimos así como un paquetito nuevo, ¿verdad? Para venir a este mundo a dejar una huella, a hacer algo, a tener un propósito. Y con el paso del tiempo, ese paquetito va siendo impactado por todo lo que va viviendo en su infancia, en su adolescencia. Acá nunca pasan aviones. Ya he escuchado dos. Bueno, tocará editar eso. Increíble que en el camino como nos va cambiando la vida, cómo vamos de un lado a otro, por complacer, por encajar, por entender, por comprender, por complacer sueños frustrados de mis padres, de mi mamá, de algún familiar, que esto es una familia de doctores, que esto es una familia de gente que cultiva la tierra, lo que sea. El negocio de la familia es tal, tienes que ser de ahí. Y cómo todas esas cosas te pueden trastornar y lo decíamos al principio de este episodio complementario, te pueden llevar a la locura de terminar como un adicto. Y ustedes pueden ver ahora que mucho tiempo después, bastante limpio, con unas terapias hermosas, con unas limpiezas, con unas búsquedas internas de ir al origen de todo esto, yo puedo decir ahora que soy otra persona, reconfigurada por mí mismo, porque no me alejé de lo que realmente me encanta a mí hacer, porque no eliminé de esa reconfiguración mi esencia de ayudar a otras personas, mi esencia de saber y ser consciente que tengo un propósito de vida, que estoy aquí para darle la mano a alguien, para inspirar a otras personas, para compartir, si se quiere, esta experiencia que fue muy negativa para mí y que otra persona la pueda usar de forma positiva. Hay un montón de razones potentes y fuertes por las cuales yo tenía que salir de allí. Porque si no, no estuviese hablando con ustedes acá. La verdad, probablemente no. El podcast ha sido y va a seguir siendo una herramienta para yo no estar todo el día hablando de esto. Fíjense que el podcast apunta a no solo este problema, sino a muchos problemas que nos atacan, como la salud mental, como el no saber qué hacer con nuestras vidas, como el tener esas etapas de malas rachas donde sentimos que todo va mal, pero también al mismo tiempo el aportar buscando desde ese fondo, desde ese niño interior, a dónde se fue, en dónde lo perdimos, sobre todo en el camino, y de qué manera lo podemos rescatar. Porque a partir de que esas terapias del pasado empiezan a ocurrir, el alma, donde quiera que esté, empieza a sanar. Y cuando el alma sana es como que todo en tu ser se reconectara, todo en tu ser volviera a renacer, unas nuevas raíces en esa planta, unas nuevas plantas, la que se está quizás ya está desgastada, ya está muerta, se termina de abrir espacio y llega una nueva. Pero fíjense que la arena, la tierra, donde estaba esa mata inicialmente, esa planta, es la misma. Y es posible que con sol, que con lluvia, haciendo la metáfora, crezca otra vez, le dé el sol. Pero ahí viene ese ejercicio hermoso que lo hace mucho la meditación y lo hace mucho el yoga. Inhalar, respirar, agradecer. Yo hace mucho tiempo que no agradecía y daba por hecho el hecho de que yo tuviese comida, de que yo tuviese, este es mi cosito de manejar bien y tomar agua, un momento. Daba por hecho que yo pudiera tener un lugar donde dormir, un lugar
elegir ir al mercado y poder elegir una comida que me gustara, un antojo de dulce, un helado, compartir con amigos y tener para compartir con ellos, porque ojo, lo decía al principio, no se limitan que porque, es que yo no salgo con nadie, porque es que si yo eh, gasto un pasaje para ir a verme con un amigo, yo me descuadro la quincena, a mí no me va a alcanzar ya el dinero. Si piensan desde la escasez, siempre van a tener pobreza mental. No sé si es una frase que existe, ya la dijeron o no la dijeron, pero es muy real. El dinero realmente va y viene, es parte de las mismas energías, de la misma mentalidad con la que tú te despiertes cada día. Y no depende de que si tu jefe le caes bien o le caes mal. De eso no depende que tú vayas a tener, perdón, prosperidad ni abundancia. No depende de eso. Depende cómo tú inviertas tu propio tiempo libre. Si estudias, si te preparas, si lees, si eres curioso, si buscas, pues. Bueno, si no es vender comida, leer los caracoles, o es ir a vender cosas, o es ir a compro y vendo esto. No sé, algo. Pero desde la actitud, desde la energía propia, desde el decir yo puedo, desde el decir quiero crearme una realidad nueva. Y empieza a pasar, empiezas a trazarte las pequeñas tareas, las pequeñas cosas. Y va a pasar, tarde o temprano, basado sobre todo en su constancia, en su disciplina, en su determinación, porque aquí no estás complaciendo peticiones de nadie más, aquí estás cumpliéndote a ti, trabajando un sueño por ti, por verte lograr ese sueño. Entonces, mm, con este montón de reflexiones lo que quería era como complementar un poco el episodio de Jason. Allí se hablaron cosas muy importantes, muy bonitas, muy fuertes al principio, pero muy lógicas. Venimos de un lugar que es nuestros primeros años de vida, donde se marcan muchas cosas. Y cuando entendemos mucho qué pasó allí, lo de el presente cobra sentido. Y a partir de que cobra sentido, entonces nosotros mismos en ese presente somos capaces de empezar a construir futuro. Y esto en los tiempos como lo entendemos, como lo han vendido, que por ahí hay muchas teorías de que el tiempo funciona de muchas otras maneras misteriosas para nosotros, pero es mentalmente centrado y basándonos en eso como lo conocemos, realmente es posible que tengamos esas capacidades de retomar las acciones, porque aquí entra algo que mantengo mucho y es que nunca es tarde. Y no hay que buscar una historia de super éxito de un viejito que tenía 50 años y que a partir de ahí se le ocurrió una idea millonaria. Dejemos de medir el éxito por el dinero. Eso podemos pasar la vida eterna y, y no es por ahí, muchachos. Y no es que yo tenga la verdad en la mano. Ojo, sabes que en este podcast nos encanta ser amplios y nos encanta creer en muchas corrientes de pensamiento y en muchas filosofías de vida. Pero hagan el ejercicio, como se los decía. Después de haber sido abandonados, maltratados, abusados físicamente, verbalmente, y de adultos cae del cielo un montón de dinero. Eso no les va a resolver la vida, muchachos. Se van a sentir vacíos si se sentían vacíos, se van a sentir solos si se sentían solos, porque la compañía que les va a llegar es comprada. Como es comprada, se va a ir cuando se acabe la plata, porque está por el dinero, no está por ustedes. Entonces, qué rico poder trabajar en ti, qué rico poder ser más persona cada día. Qué rico invertir dinero en ti, en tu conocimiento, en tu aprendizaje, en tus terapias, en tu propio bienestar emocional y mental. Y a partir de allí, como las raíces en la planta,
vas a ver florecer el camino. Con esto, muchachos, creo que voy a ir cerrando. Para mí esto ha sido una terapia muy rara, muy bonita. Que esto quede de alguna manera colgado en una red social me parece re importante porque en algún momento no voy a estar y, y sé que todo esto funciona primero para mí, pero funciona más para quien lo esté escuchando, funciona más para quien comparte este contenido y le llega a una persona que realmente esté mal en este momento, sí se puede salir de allí, de depresión, de adicción, de trastornos, se puede salir con ayuda profesional, con tu propia capacidad, con tu propia búsqueda de ese estado de conciencia, vas a poder salir de ahí. Y no importa la edad que tengas, no importa el daño que hasta ahora hayas recibido o generado, si tú decides cambiar, muchas de las cosas del universo van a dar ese giro, van a rotar de alguna forma, se van a reconectar, se van a reconfigurar y te van a dar otra luz, otra energía para que puedas entrar y vivir realmente este proceso. Los quiero muchísimo. Si les gustó el contenido, si, si esto les sirvió de algo, de corazón lo hice, de corazón hago estas cosas. Eh, y nada, hasta un nuevo episodio de Arroz con Mango y más.